Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas? Bienvenidos a este su espacio, Materoqueando con Pitágoras. Continuamos conversando sobre los números racionales. En esta oportunidad vamos a analizar un concepto que se llama fracción mixta, lo entero y fraccionario de un número racional. Para ello, voy a partir del racional 13 cuartos. El racional 13 cuartos tiene la particularidad de estar representado por una fracción impropia, porque el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, evidentemente, esa expresión tiene que tener un valor mayor o igual que 1. Si dividimos el numerador por el denominador, nos damos cuenta que en realidad 13 cuartos representa el valor 3,25. Voy a proceder a hacer una representación gráfica de ese valor para efectos de poder presentar a la fracción mixta. Resulta que para ello voy a utilizar como conjunto referencial o conjunto universo una superficie rectangular que voy a dividirla en 4 porciones. Vean que cada una de esas porciones representa una cuarta parte. Por lo tanto, una unidad tiene 4 cuartos. Pero necesito obtener 13 cuartos. Por lo tanto, echo mano a una segunda unidad. Ahora ya tengo 8 cuartos. A una tercera unidad. Ahora tengo 12 cuartos. Y de una cuarta unidad apenas voy a tomar la cuarta parte. Entonces aquí tenemos que el valor 13 cuartos representa realmente un valor que tiene una parte entera equivalente a 3 y una parte fraccionaria equivalente a un cuarto. Dicha expresión es lo que se llama una fracción mixta, parte entera, parte fraccionaria. Escribiendo esto de manera muy puntual tendríamos que 13 cuartos, que es igual a 3,25 en su expresión decimal, equivale exactamente a 3 y un cuarto. Cualquiera de esos tres valores representa a el número racional, cualquiera de esas expresiones. Sin embargo, la expresión 3 y un cuarto tiene la particularidad de combinar una parte entera con una parte fraccionaria, por lo que se denomina fracción mixta. Vamos a utilizar el concepto en la resolución de un problema de la vida práctica. Vamos a pensar que de un queque podemos obtener 24 porciones de igual tamaño. Si debo atender 54 personas, dando una porción a cada una, ¿cuánto queque requiero? Bueno, hagámoslo primero gráficamente. Gráficamente tendría el primer queque lo divido en 24 porciones, cada una es un 24avo, entonces tengo las primeras 24 porciones. Requiero entonces de un segundo queque, otras 24 porciones más me llevan a 48. Y requiero entonces echar mano a un tercer queque, pero no a la totalidad, sino a 6 porciones de ese tercer queque. Por lo tanto, ahora sí tengo 24 de un queque, 24 del segundo y 6 del tercero, me dan las 54 porciones que ando buscando. Entonces, requiero 2 unidades y 6 porciones. Esto tiene una parte entera que es 2, ¿estamos bien? Y una parte fraccionaria que son las 6 24avos del tercer queque. Sin embargo, con un poquito de detenimiento podré darme cuenta de que esas 6 porciones del tercer queque equivalen exactamente a la cuarta parte del queque. Por lo tanto, esa expresión sería el equivalente a 2 unidades y un cuarto. Es una fracción mixta, con parte entera y parte fraccionaria. 2 queques y la cuarta parte de un tercero. Si yo lo hago desde la perspectiva aritmética, tengo primero que me piden dividir por 24. Eso significa que voy a tener un denominador de 24. Ahora bien, las porciones requeridas son 54 de un 24avo cada una. Ese término de, recuerden que expresa multiplicación, por lo tanto, en realidad
las porciones que yo requiero son 54 de 24. 54 24avos. Ese es el número de porciones que yo requiero. Esa expresión podemos simplificarla. Para eso, recordemos, factorizamos el 54, el numerador, 1 por 2 por 3 por 3 por 3, escribiéndolo como productos de números primos. También lo hacemos con el 24, 1 por 2 por 2 por 3. Y luego nos fijamos en cuáles son factores comunes. En este caso sería el 1, el 2 y el 3. Por lo tanto, si yo multiplico 1 por 2 por 3, obtengo el máximo común divisor. Es decir, la posibilidad de simplificar 54 24avos para obtener lo que llamamos la expresión canónica. En este caso, tomo el 54, lo divido por 6, me da 9. El 24 por 6 me da 4. 9 cuartos. Ahora bien, esos 9 cuartos, equivalentes a 54 24avos, puedo escribirlo también como una expresión mixta, dividiendo el numerador por el denominador. Entonces me da 9 dividido por 4, me da 2 unidades y una cuarta parte más. Por lo tanto, eso serían 2 unidades y un cuarto. 2 queques y la cuarta parte de un tercer queque. Eso es lo que requiero para poder atender a las 54 personas. Una cosa importante de destacar es que solo las fracciones impropias se pueden escribir en forma mixta. Las fracciones propias no, porque tienen un valor menor que 1 y por lo tanto no van a tener parte entera y parte fraccionaria, solo van a tener parte fraccionaria. Entonces, tomemos un ejemplo. Yo tengo 26 séptimos y quiero saber cuál es la expresión mixta que equivale a ella. Para eso, entonces, el procedimiento es dividir el numerador por el denominador. Yo divido 26 por 7, eso me va a dar 3 por 7, 21 y me van a sobrar 5. En este caso, el cociente, o sea, el resultado de esa división, será la parte entera. Eso significa que 26 séptimos tiene una parte entera de 3. Esa es su parte entera. El residuo será el numerador de la parte fraccionaria. Por lo tanto, en este caso, voy a tener 5 en el numerador de la parte fraccionaria. Y la parte fraccionaria va a tener como denominador al divisor correspondiente. Por lo tanto, en este caso sería 7. Entonces, escribiendo, 26 séptimos equivale exactamente a 3 unidades y 5 séptimos. Un caso más viene a ayudarnos en la visualización de este caso. Si yo tengo 15 octavos y me piden escribirlo como fracción mixta, entonces yo tomo el 15, lo divido por 8, me da 1 y me sobran 7. Eso significa que tengo una parte entera de 1 y una parte fraccionaria formada por 7 octavos. Por lo tanto, 15 octavos es igual que 1 y 7 octavos. Son formas diferentes de representar exactamente un mismo valor. Ahora bien, ¿qué sucede si tengo que hacer el procedimiento inverso? Pasar de fracción mixta a una fracción impropia. Bueno, lo que hago es lo siguiente. Pensemos en que yo tengo 5 y un doceavo. Por lo tanto, una cosa importante es reconocer que el denominador va a ser 2. ¿Estamos bien? Entonces, 5 y un doceavo son 5 unidades de 2 medios, cada una de esas unidades. Por lo tanto, tengo 5 por 2, 10 medios. ¿Estamos? Entonces, 5 y un medio es igual a 5 más un medio. Y 5 es equivalente a 10 medios. Más un medio sería exactamente 11 medios. Por lo tanto, yo tengo que
la expresión 5 y un medio es igual a 11 medios. Haciéndolo de manera muy directa, buscando la forma sencilla de hacerlo, lo que hacemos es multiplicar la parte entera por el denominador de la parte fraccionaria y se le suma el numerador sobre lo que se llama unidad de referencia, que en realidad es el denominador. ¿Estamos? Entonces, en este caso tenemos 5 y un medio sería igual a 5 por 2, 10, más 1, 11, y el denominador sería 2. ¿Estamos? Ok. Tomemos otro ejemplo. Me piden que tome la expresión 17 y 3 octavos, que es una fracción mixta, y que la escriba como una fracción impropia. Por lo tanto, lo que hago es, determino el denominador, que es 8, en este caso, y multiplico 17 unidades de 8 octavos cada una. Da 17 por 8 igual 136 octavos. Entonces, 17 y 3 octavos serían 17 por 8 más 3 sobre 8. 136 más 3 octavos. 139 octavos. Multiplico entonces parte entera por denominador o unidad de referencia, como quieran denominarlo. Le sumo el numerador y pongo como denominador el respectivo de la parte fraccionaria. ¿Estamos? Por lo tanto, entonces tengo que 17 y 3 octavos es lo mismo que 139 octavos. Formas diferentes de escribir un mismo número racional. Veamos un caso ahora, una aplicación. Dice que se requieren 68 vasos para atender a un grupo de estudiantes. Si los vasos vienen en bloques de 15, ¿cuántos lotes se requieren comprar y cuántos vasos me van a sobrar? Bueno, veámoslo con un poquito de detenimiento. La unidad de referencia son 68, esa es la unidad de referencia. ¿Estamos? Entonces, 68, pero vienen en bloques de 15. Eso significa que yo tengo que dividir 68 por 15. 68 dividido por 15 me da 4 y me sobran 8. Por lo tanto, la expresión 68 quinceavos es lo mismo que 4 unidades y 8 quinceavos. ¿Estamos bien? Por lo tanto, se requieren 5 lotes, evidentemente, para poder atender, y me van a sobrar 7 vasos, porque del quinto lote solo voy a requerir 8. 7 me van a sobrar. Bien. Vamos a hacer entonces como último ejercicio el llenar una tabla con la información que se solicita. Con eso analizamos los dos conceptos que hemos visto acá y otros más de los cuales hemos conversado. Imagínense que me pongan esta tablita donde en la columna de la izquierda están las expresiones fraccionarias, en el centro las correspondientes expresiones decimales y a la derecha la correspondiente fracción mixta para aquellos casos en que tenga fracción mixta. Entonces, veamos el primer caso. 45 sobre 7, si yo divido, me va a dar 7,4271, en donde esa expresión 4271 se va a repetir indefinidamente. Por lo tanto, la expresión decimal es una expresión decimal infinita, periódica, simple. ¿Estamos bien? Ahora bien, la fracción mixta sería también dividir 45 por 7, pero en este caso, sencillamente dejando sin concluir la operación. Eso me va a dar exactamente 7 y me van a sobrar 3. Por lo tanto, la fracción mixta, o la expresión mixta sería 7 unidades y 3 séptimos. Cualquiera de esas tres representa el mismo valor racional, el mismo número racional. Veamos el caso de 8 décimos. 8 décimos divido 8 por 10 me da 0,8. Una cosa importante es que esa es una fracción propia, porque el numerador es más pequeño que el denominador. Por lo tanto, si me preguntan por la fracción mixta, debo decir, no tiene fracción mixta. ¿Ven?
Veamos ahora el caso de 9 medios. 9 medios yo tomo y divido 9 por 2 y me va a dar 4,5. La expresión decimal es una expresión decimal finita. Ahora bien, si me piden la fracción mixta, divido 9 por 2, me da 4 y me sobra 1. Por lo tanto, es 4 y 1 medio. ¿Estamos? Veamos el siguiente ejemplo. Tengo 21 veintiunavos. 21 veintiunavos es exactamente la fracción unidad. Por lo tanto, su expresión decimal es 1. Como es una expresión decimal finita y entera, por lo tanto, no se puede representar como fracción mixta. Bien, ahora veamos otro caso. Este caso en donde me están dando la expresión decimal. Me piden que yo escriba la fracción y la fracción mixta. Recuerden que todo valor entero equivale a ese valor entero sobre 1. Esa sería la fracción, digamos, correspondiente, la fracción canónica, para decirlo de alguna manera, 6 sobre 1. Ahora bien, esa expresión, por ser finita y entera, no tiene fracción mixta. ¿Ok? Bien. Y en el último cuadro tenemos 13 y 2 quintos. Me piden escribirlo como fracción y como expresión decimal. Evidentemente, primero conviene escribirlo como fracción. Para eso multiplico 13 por 5, le sumo 2, me da 67 y lo divido por el denominador correspondiente, que sería 5. Por lo tanto, 13 y 2 quintos equivale a 67 quintos. Y si hago la división correspondiente, eso me va a dar 13,4. Esa sería la expresión decimal. Concluimos entonces que los números racionales tienen infinidad de formas de poder representarse. Todas ellas representan el mismo valor siendo diferentes como expresión, como ropaje, para decirlo de alguna forma. ¿Estamos? Bueno, esto es todo por el día de hoy. Agradezco su atención. Les invito a que me escriban a mi correo mario2707@gmail.com y a que compartan con otras personas para que este material pueda ser aprovechado en diversas fuentes. Muchas gracias.